Vamos en esta noche, mis amados hermanos, a entrar ahora palabra de Dios, y vamos a disponer nuestros corazones para que el Señor pueda crecer en cada uno de nosotros. En esta forma, Señor Jesús, vamos a ver el tema de el galardón, el reino y los vencedores. El galardón, el reino y los vencedores. Hay una gran diferencia entre lo que es el reino, entre lo que es el galardón y los vencedores. Siempre a través de los años y años de estar en la palabra, siempre el Señor nos va mostrando cosas distintas. Así es que hay una gran diferencia entre el galardón y el reino y la vida eterna. Algunos hermanos todavía no tienen clara cuál es la diferencia entre la vida eterna. Piensan que la salvación se pierde. Hay muchos teólogos que tienen las doctrinas de que la salvación se pierde, otros piensan que no se pierde. Y bueno, a través de los años, los dos tienen la verdad. En realidad, toda la Biblia nos muestra que la salvación se pierde y toda la Biblia nos muestra que no se pierde. Entonces hay esas dos corrientes doctrinales, solo que falta una pieza que tiene que encajar para que podamos tener más luz. Entonces, cuando el Señor nos muestra la diferencia de lo que es el reino y de lo que es la vida eterna, podemos ir armando el rompecabezas y podemos ir viendo la diferencia. Porque cuando la Biblia habla de perder, no se refiere a la salvación, sino se refiere a perder el reino. Entonces, no es lo mismo perder la vida eterna que perder el reino. Son cosas diferentes. Nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida eterna. Él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida. Esa vida que Él nos ofrece es una vida indestructible, es una vida celestial, una vida divina, que solo le pertenece a Dios como el creador, como el hacedor de todas las cosas. De Él procede la vida y Jesús estaba con el Padre creando todas las cosas. Así es que el verbo de Dios que estaba con el Padre y a través del cual fueron hechas las cosas materiales y aún las invisibles. Dice que lo visible e invisible, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación. Nadie puede negar de un Dios creador, un Dios que trae a la existencia el mundo material, y también el mundo invisible fue creado por nuestro Señor Jesucristo, ángeles, principados, potestades, todo el ejército espiritual fue creado por medio de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así es que de Él procede la vida, Él es el dador de la vida, y esa vida que estaba con el Padre y se nos manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo, esa vida es la que llega a todo creyente, todo aquel que ha confesado y que hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos alcanzado la vida eterna. Nosotros somos salvos por medio de la gracia, y la gracia es un don de Dios por medio de la fe. La fe también es un don, no es de nosotros. Nosotros hemos sido privilegiados cuando confesamos, cuando creemos en Jesús, entramos a una relación con Cristo. Así es que ese es haber obtenido la vida eterna.
Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 10, quiero que veamos Romanos 10:10, para que veamos un poco acerca de la diferencia. Romanos 10, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor. Mire, vamos a leer desde el 8, Romanos 10:8. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Si confesamos que Jesús es el Señor, cuando le llamamos Señor, le estamos diciendo amo, le estamos diciendo que Él es nuestro hacedor y que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Quiere decir que lo reconocemos como nuestro amo y nosotros somos sus esclavos. Doulos se escribe en el griego. Un esclavo no tiene derecho a nada, no reclama nada, solo obedece. Y entonces a Jesús le llamamos Señor. Si confesamos que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que ahí es donde nosotros somos salvos. Y dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces observemos, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Al invocar a Jesús, Señor Jesús, estamos invocando su nombre y estamos recibiendo la vida eterna, estamos recibiendo la salvación. Cuando invocamos a Jesús desde nuestro interior y creemos que Él es el Señor, recibimos la vida eterna. La vida eterna es una cosa. Ahora, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Cuántos de acá ya recibimos a Jesús? Yo creo que muchos de los que estamos aquí ya invocamos el nombre, ya reconocimos que Jesús es el Señor. Entonces hemos recibido la vida eterna, pero veamos la diferencia. Una cosa es la vida eterna y otra cosa es el reino. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Esa es la diferencia. Cuando le llamamos a Jesús Señor, ¿qué recibimos? La salvación y recibimos la vida eterna. Ahora ya somos hijos de Dios, somos salvos por gracia, por fe y porque invocamos el nombre del Señor. Pero hay una diferencia para entrar al reino de los cielos. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús mismo dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre predicamos, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
la diferencia de entrar al reino es hacer la voluntad, porque hoy en día muchos están haciendo su voluntad. Podemos tener seminarios, pero a saber si son la voluntad de Dios. Podemos tener veladas, podemos tener ayunos, marchas, mítines, pero a saber si es la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino, sino el que hace la voluntad. Entonces no es lo mismo invocar el nombre, ser salvos, y otra cosa es que una vez que somos salvos, hagamos no nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Porque somos buenísimos para seguir haciendo nuestra voluntad. Y hay otros que piensan que están haciendo la voluntad de Dios y solo están haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque no tienen luz en sus vidas. Por eso el Señor les dice a los fariseos ciegos, guías de ciegos. Porque ellos no estaban haciendo la voluntad del Señor, no tenían luz en sus vidas. Entonces vendrá el día en que el Señor traerá su juicio. Todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y ahí se va a purificar o se va a pasar por el colador si en verdad estábamos haciendo la voluntad del Señor o nuestra propia voluntad. Y para eso se requiere conocer la voluntad del Señor primero. ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no conozco su voluntad? Así es que la diferencia es, una cosa es ser salvo en nuestro espíritu y otra cosa es conocer y hacer la voluntad de Dios en mi vida para entrar al reino de los cielos. Se requiere hacer la voluntad del Señor, la voluntad del Señor. Y una vez que nosotros estemos caminando en su voluntad y estemos sujetos a su voluntad, ahí es donde el Señor nos va a premiar. Se le llama galardón. Esa es otra cosa diferente, muy diferente. El Señor, por ejemplo, a los hombres nos manda que amemos a nuestras mujeres. Conocemos ya su voluntad, pero a saber si la estamos haciendo. Somos hijos de Dios, pero también conocemos su voluntad, pero a saber si estamos caminando en su voluntad. Dice que amamos a nuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla. Cristo cubre a su iglesia, la limpia, la purifica. Entonces conocemos algunas cosas referentes a la voluntad del Señor. Otras de ellas es que no nos unamos a yugo desigual. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. Sin embargo, muchos hijos de Dios, cristianos que somos salvos, no hacemos la voluntad del Señor y eso nos estorba para entrar al reino de los cielos. Pero todos aquellos que estamos dispuestos a estar en la casa del alfarero y a estar dispuestos a ser moldeados por la palabra escrita del Señor, y en la medida en que obedecemos la palabra, es como nosotros estamos siendo vencedores. La Biblia le llama vencedores. Depende, entonces, la salvación nos lleva a tener comunión con Cristo.
en nuestro espíritu. El reino de los cielos nos lleva a tener comunión con el Espíritu en nuestra alma. Quiere decir que ya una vez entró Cristo a mi espíritu y ahora el Espíritu Santo viene a mi alma. Ahí es donde voy a ser vencedor. Ahí es donde estoy dejando que Cristo crezca y que yo mengüe. Porque muchos aplicamos las cosas al revés. No, yo necesito menguar para que Él crezca. Y es al revés. Él tiene que crecer. Si Cristo no crece, yo no menguo. Él necesita crecer en mi alma, abarcar mi alma, y es la manera en que el Espíritu Santo va a llevarnos a menguar. Entonces vamos a empezar a hacer la voluntad del Señor. Mire, vamos a leer un poco Lucas 19, versículo 11. Aquí hay una parábola que nos ayuda a ver algo acerca del galardón. Lucas 19, versículo 11. Dice en el versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese hombre es Cristo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Esos son los dones del Espíritu. Todos aquellos que hemos creído en Jesús, todos por lo menos hemos recibido un don espiritual, por lo menos un don espiritual. Entonces el Señor nos entrega esos dones y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esto que está hablando el Señor se refiere a entrar al milenio. En la próxima dispensación, si usted y yo ahora multiplicamos los dones que están en nuestro espíritu, entonces el Señor nos va a dar autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí tengo esta tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Esto se refiere a los cristianos que no hacen nada en la vida de la iglesia. Tienen sus dones, tienen sus talentos, pero no hacen nada por multiplicarlo, por producir. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene 10 minas.
Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, porque así es nuestra parte humana. Pues yo os digo que todo al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Estos son los negligentes. Hay siervos malos y negligentes. Quiere decir que son hijos de Dios, tienen la vida eterna, tienen la salvación, han creído en Jesús, sí, pero no hacen la voluntad del Padre. No multiplican los dones y los talentos, por lo cual no van a recibir galardones, son cosas distintas. Y a causa de que los cristianos no reciben galardones, a causa de no haber negado la vida del alma. Efesios 4:13. Vamos a Efesios, porque aquí hay que darles pura Biblia. Efesios 4:13 nos invita a que nosotros crezcamos, dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiere decir que el Señor nos está motivando a que usted y yo crezcamos en vida. Y dice la palabra en Mateo 16:25, la forma de ir creciendo, la forma de ir creciendo. Dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, vamos a esperar que lo tenga el hermano, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Se refiere a la vida del alma, no es la vida del espíritu. Este versículo se refiere a la vida psique, a la vida del alma. Todo el que quiera salvar su psique, su vida del alma, la perderá. Son aquellos que dicen, yo sigo haciendo mi voluntad. Si tú quieres seguir haciendo tu voluntad, la vas a perder el reino, vas a perder el que tu alma sea ganada. Pero si dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa de Cristo, la hallará. Quiere decir que en la próxima dispensación, si ahora nos negamos, si ahora colaboramos con el Espíritu Santo, si ahora obedecemos al Señor, nuestra alma será ganada. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo. ¿Qué es perder? Es dejar de hacer mi voluntad, de hacer lo que yo creo, de hacer lo que yo pienso y empezar a dejar que el Señor gobierne en mi alma. Mateo 10:39. Mateo 10:39. Todos estos versículos tienen que ver con la vida del alma. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así es que el Señor nos ofrece, mire, que hoy neguemos la vida del alma. Eso es perderla. Si la perdemos por causa de Cristo, va a ser ganada. Lucas 17:33.
Lucas 17:33. De Lucas, dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Se refiere a la vida del alma. Quiere decir que nuestro espíritu es salvo, hemos recibido la vida eterna, esa no se pierde jamás, pero lo que sí se pierde es la salvación del alma, la segunda parte de nuestro ser, porque usted y yo somos seres tripartitos, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo físico. En nuestro espíritu entró la vida eterna, pero en nuestra alma, que es nuestra personalidad, que es donde tomamos decisiones, esa segunda parte de nuestro ser tendrá que ser ganada por el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Cuando dejemos que el Espíritu crezca dentro de nosotros, absorbiendo nuestra emoción, nuestra voluntad y nuestro pensamiento, entonces estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo hacer nuestra voluntad y estamos haciendo ahora la voluntad de Dios. Es la forma de ganar la vida del alma. Y en cuanto más cooperemos con el Espíritu Santo en nuestra alma, nosotros vamos a ser candidatos. Ahora somos ciudadanos. Una cosa es ser ciudadano y otra cosa es ser candidato. Los ciudadanos ahora somos candidatos para entrar al reino. Así es que este galardón o estos premios van a ser concedidos ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Segunda de Timoteo 4, segundo libro de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Aquí nos habla el apóstol Pablo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Sí, es el hijo varón. Él pertenece al grupo del hijo varón, que está en Apocalipsis 12. Es el primer grupo. Todo esto tiene que ver con la iglesia. El hijo varón, ¿quieren verlo? Vamos a Apocalipsis rápidamente. Vamos a tocar esos puntitos. En Apocalipsis 12 vamos a encontrar al primer grupo de vencedores, como Pablo, como Pedro, como Moisés, como José, todos los héroes de la fe que están en el Antiguo Testamento, los profetas, pertenecen a este grupo. En el Nuevo Testamento están los apóstoles, está María, están los hermanos de Jesús, Santiago, que es Jacobo. Todos ellos ahora pertenecen a este grupo. Pero Hebreos nos invita a nosotros, dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo este grupo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos están esperando a que usted y yo seamos perfeccionados, a que usted y yo alcancemos la estatura. Ellos negaron la vida del alma. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
Abraham renunció a su tierra, a su parentela. Todos renunciaron a la vida del alma y todos ellos alcanzaron ese nivel que ahora les lleva a conformar el hijo varón. El hijo varón es la parte más fuerte de la iglesia y representan a los creyentes maduros. En Apocalipsis 12 dice en el versículo del 1 al 6, vamos a dar rápidamente esto que está aquí. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, la iglesia vestida de Cristo, con la luna debajo de sus pies, Israel, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, los patriarcas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Quiere decir que esta mujer, que es la Iglesia Universal, está encinta y va a dar a luz lo más fuerte de ella. Dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta es la serpiente antigua, que es Satanás. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles caídos, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, frente a la iglesia que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Siempre ha habido una guerra entre la serpiente, ahora es un dragón, y la iglesia. Dice el versículo 5, y ella, la iglesia, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro. Este hijo varón viene con la autoridad y va a regir a todas las naciones. Ya vimos que al que reprodujo sus minas, si tenía 10, le van a dar 10 naciones. Al que tenía 5, va a gobernar sobre 5. Por eso es lo más fuerte. Entonces este hijo varón, dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo varón, que son los que maduraron en vida, suben al trono donde está Cristo sentado, pero una vez que llega este hijo varón, Cristo se pone de pie para descender juntamente con este grupo. Ahí desciende una grada, aquí le llaman grada, escalera, nosotros le llamamos, o un escalón. Recibe ese grupo y desciende una grada para recibir un segundo grupo. Ese segundo grupo se llama las primicias. Apocalipsis 14. Desciende una, sube al trono, desciende una grada. Esa grada se le llama el monte de Sión. Después esos dos grupos, juntamente con Cristo, empiezan a pelear contra Satanás y los ángeles caídos. La intención es limpiar los cielos porque va a subir un tercer grupo. Ese tercer grupo, que son los cristianos que pasan la gran tribulación, este tercer grupo son los hermanos que han de ser decapitados, han de ser muertos, porque ellos, para ser vencedores, tendrán que negarse a adorar a la bestia, a su imagen, y negarse a que les coloquen el sello. Pero miren aquí el segundo grupo, dice Apocalipsis 14. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie. Ya está en pie porque ya llegó el primer grupo. Sobre el monte de Sión. Esa es la segunda grada. Y con él 144,000
que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Este segundo grupo, los falsos testigos de Jehová, dicen que son ellos, pero ellos ya son más de 144,000. Entonces, cuando andan en las calles, un hermano allá en Ambato les dijo: ¿por qué me quieren convencer a mí para ser parte de ustedes si ustedes ya son más de 144,000? ¿Quieren que les quite su lugar? Me uno a ustedes. Pero este número es simbólico, hermanos. Este número tiene que ver, representan a los 12 patriarcas, las 12 tribus del Antiguo Testamento, multiplicado por los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Eso multiplicado da un total de 144. Por el milenio, ahí viene el número de 144,000. Este segundo grupo se le llaman las primicias. Las primicias. En el versículo 4 del capítulo 14 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Quiénes son esas mujeres? Las doctrinas de las diferentes sectas, como son los mormones, los adventistas, los testigos, los católicos. Todas esas son sectas, no son iglesias, son sectas. Pero estos no se contaminan con esas corrientes, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aleluya. Ellos son los que maduran en vida. Y una vez que ellos sean arrebatados, ahí en la tierra empieza la gran tribulación. Y entonces va a haber un evento en el cielo y otro evento en la tierra. Así es que a la iglesia la están invitando para que suba a los lugares celestiales para reinar juntamente con Cristo. La iglesia no tiene nada que ver con lo terrenal. Todas las bendiciones para la iglesia son espirituales, son celestiales. Todas las riquezas en Cristo están para adornar a la iglesia. Todos los dones, todas las joyas, una vez que Cristo ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo para adornar a la iglesia. Así es que toda la bendición espiritual es para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todas las bendiciones terrenales tienen que ver con Israel. Así es que si usted y yo prosperamos materialmente, eso se le llaman añadiduras. Añadiduras. Pero Dios lo único que nos ofrece y nos promete es sustento y abrigo. Si usted tiene dónde dormir, si usted tiene que ponerse de ropa y si usted tiene comida, quiere decir que el Señor está cumpliendo con su promesa. Si lejos de eso tiene más, pues ya tenemos muchísimo más. Yo les puedo hacer preguntas materiales, pero déjenme darle un trago a esta Pilsener. Parece cerveza por el jarro. Pero alce su mano el que solo tenga un par de zapatos. Solo un par de zapatos. ¿Usted tiene más de un par?
Israel estaba en el desierto, dice que solo un par de zapatos. ¿Tendrá dos pares? Dos pares. Zapatillas le llaman a los tenis, ¿no? Algunos por lo menos tienen un par de zapatos y unas zapatillas. ¿Tendrá usted más de dos pares de zapatos? ¿Más? ¿Tendrá tres? ¿Más? ¿Tendrá unos 4 pares de zapatos? ¿Más? ¿Unos 10? Más, Dios mío, pues ya Dios ya le dio de más. Está mejor que los venezolanos. ¿Cuántos de aquí solo tienen una chompa? Solo una chompa. Tiene más de una. La chompa. Mire, tenemos más de un terno, de un traje. ¿Cuántos de aquí se quedaron sin comer hoy? Se quedaron sin almuerzo. Ayer comieron, antier, se han quedado un día sin comer. Dios cumple su promesa. Sustento y abrigo. Él está cumpliendo. Si tú tienes en tu casa sustento, si tienes abrigo, Dios está cumpliendo. Si tienes más de eso, pues ya Dios te está dando añadiduras. Amén. Pero Dios cumple su palabra. Así es que a la iglesia Dios le quiere bendecir espiritualmente y además añadirle cosas materiales. Aleluya. Gloria al Señor. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que usted y yo no nos conformemos solo con la salvación, sino que anhelemos llegar a ser reyes, a reinar con Cristo, a madurar en vida, a ser librados de la gran tribulación, porque ahí vamos a sufrir persecución. Amén. Dice la palabra, dejen a los niños venir a mí. Mejor que estén aquí corriendo y no corriendo allá en los burdeles ya de grandes. No, no, no. Imagínense, a Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí. No se los impidáis. Que sean alegres. Aleluya. Amén, santos. Eso nos quita lo religioso. Nos da libertad. Amén. Si estamos todos calladitos, solemnes, así, religiosamente. No, no, no. Que Dios nos ayude a vencer la corredera de los niños. ¿Sabe qué es lo que pasa con eso? Se trata de nuestra alma. Cosas prácticas. Ahí se está tratando nuestra alma. Si usted se está inquietando, si usted se está molestando, Dios va a enviar a más niños para que nuestra alma sea tratada. Aleluya. Estamos hablando del alma y Dios nos pone a prueba luego. A ver si la soportamos. Amén. El que niegue del alma la hallará. Aleluya. Así es que, gracias al Señor, hermanos, Israel va a ser metido, el pueblo judío va a ser llevado a la gran tribulación. Y Dios de ahí quiere sacar un remanente.
Así es que al final de la gran tribulación, Dios nos va a llevar al tribunal de Cristo. Y ahí vamos a ver quién estaba haciendo la voluntad de Dios y quién estaba haciendo su propia voluntad. Así es que ahí anhelemos que Dios nos dé premios. Y para eso hay que negar hoy nuestra vida del alma. Amén. Para poder llegar a recibir ese galardón y reinar juntamente con Cristo. ¿Qué se necesita? Vamos a terminar con esto. Apocalipsis 12 nos muestra qué se necesita para ser un vencedor. Apocalipsis 12, versículo 10 al 12. ¿Qué se necesita para llegar a ser un vencedor? Dice Apocalipsis 12, versículo 10 al 12. Dice 12 del 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, aleluya, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11 dice: y ellos le han vencido, por medio de la sangre. Es lo que necesitamos, la sangre del Cordero. Número 2, el testimonio, la palabra del testimonio de ellos. Y número 3, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Necesitamos la sangre, la palabra y el Espíritu de Dios. Versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Señor Jesús, que el Señor nos ayude a derrotar el pecado, que el Señor nos ayude a derrotar el mundo y la vida del alma. Para poder derrotar a Satanás, primero hay que derrotar al pecado, al mundo, la vida del alma y por último a Satanás. Que podamos llegar a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras la diferencia de lo que es la vida divina, de lo que es el reino, de lo que es el galardón y, Señor, de lo que es llegar a ser un vencedor. Gracias te damos, Padre,